un resfriado. Satanás me lo dio y yo se lo regresé. Él me lo regresó y yo se lo regresé. Y continuó de esa manera hasta que llegó el tiempo de ir y dedicar la iglesia, y finalmente me deshice de él y fui a dedicar la iglesia. Parado sobre este estrado esta tarde, me lleva al pasado, al tiempo cuando mi mamá me solía parar sobre una caja para lavar los platos. Bueno, yo espero que hagamos la misma cosa esta tarde. Así que el Señor los bendiga. Hay unos cuantos anuncios. Es un anuncio que tuve que dar en Houston el otro día. Me dieron una notita aquí que decía, por favor anuncie que el hermano Van Hughes y W.P. Hines estarán en Phoenix, Arizona, el 27 de febrero hasta el 5 de marzo. Tengan eso en mente. Y ahora, creo que mañana en la noche el hermano Oral Roberts va a hablar aquí, tal vez en este mismo auditorio, en el banquete. Y el hermano Oral ciertamente es una obra maestra de Dios en el púlpito. Es un hombre maravilloso de Dios, un hombre de fe. Y yo estoy seguro que les hará bien venir y oír al hermano Roberts mañana en la noche. Y luego habrá el desayuno en la mañana y demás. Hay muchos que tienen, yo ya he visto a muchos que están detrás de la cortina que obtuvieron sus boletos y demás. Eso está bien. Así que siempre estamos contentos de estar en estas convenciones. Yo sé que ustedes tienen algo pendiente en unos cuantos minutos o inmediatamente después que termine de predicar. Alguna clase de reunión. Yo acortaré mi predicación tanto como sea posible. Una razón de ello es que estoy un poco ronco y luego la falta de tiempo y que ustedes ya han estado aquí por más de 2 horas. Yo sé que están cansados. Ahora mañana, o mejor dicho, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo, que será el 5 de febrero, el próximo domingo en la noche, en las Asambleas de Dios en Tucson, estaré orando por los enfermos. El próximo domingo en la noche, empezando a las 7:30 en Tucson, Arizona. Y luego viajaremos de allí a la costa del oeste, allá, al lugar al sur de Los Ángeles, a Long Beach, creo que es, luego a Bakersfield para el próximo servicio, luego vamos a ir al este. Yo espero, si es la voluntad de Dios, estar en Zurich al mismo tiempo que estos hombres estén allí. Y también en Jerusalén. Me gustaría ir a Jerusalén una vez y ver la tierra en donde nuestro Señor estuvo. Yo quiero saludar a muchos de mis finos amigos aquí esta tarde. Yo veo al hermano Magnason y al hermano Rhodes y a muchos otros por aquí. Me tomaría mucho tiempo nombrarlos por su nombre. Y parado aquí, hace unos momentos vi al hermanito Smith, subió aquí y me abrazó. Qué maravillosos momentos de compañerismo. Ahora, mientras leemos las Escrituras, me gustaría tomar un texto, si se puede llamar eso, del 3er versículo del capítulo 2 de Deuteronomio. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Yo quisiera hablar sobre el tema de volveos al norte. Sería difícil para Israel pensar que la tierra prometida estaba a 40 años de lejos, cuando ellos estaban parados al otro lado del Mar Rojo, danzando, gritando, regocijándose, cuando ellos únicamente estaban a solo unos cuantos días de ella. No era sino solo a una corta distancia. Yo pienso que en automóvil ustedes probablemente la pudieran recorrer en 1 hora y media. Ustedes caminando probablemente pudieran llegar a la tierra prometida fácilmente en 2 días, 3 o 4 o algo así. Y ellos estaban pensando que ellos casi estaban allí. Y estaban disfrutando de un gran jubileo, gritando y alabando a Dios. Y viendo lo que Dios había hecho por ellos. Y cómo es que hubiera sido difícil hacerlos creer que estaban a 40 años de lejos de esa promesa, de la plenitud de la promesa de Dios que Él les prometió. La gracia les había provisto una gran cosa.
La gracia les había provisto un cordero de la Pascua. La gracia les había provisto un profeta. Y la gracia les había provisto un ángel. El cordero de Pascua era para sus pecados. El profeta de ellos fue su instructor. El ángel fue el guía de ellos. La gracia les había provisto todo para ellos. Pero a pesar de todo eso, ellos querían una ley. Y esta gracia les había provisto un escape de Egipto antes que ellos tuvieran alguna ley. Entonces la gracia les había provisto uno de los avivamientos más grandes que jamás habían tenido. En este avivamiento ellos habían visto grandes poderes de Dios. En este avivamiento ellos habían visto la luz del sol mientras el resto del mundo estaba en tinieblas. En este avivamiento ellos habían visto la mano poderosa de Dios liberar al pueblo inocente, sacándolos de la esclavitud a la liberación. Y en este avivamiento, después que habían cruzado al otro lado del Mar Rojo, ellos encontraron muertos a todos sus enemigos en el Mar Rojo detrás de ellos. ¿Por qué querrían añadir algo a eso? Ellos estaban casi como nuestros padres pentecostales estaban hace 40 años o más. Después que habíamos visto las mismas cosas que ellos habían visto, uno de los avivamientos más poderosos que la iglesia jamás tuvo, viendo la sanidad divina, la gente sacada de la esclavitud, estando atada por cadenas de denominaciones y demás, y entrar en una liberación. La gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban, un ángel de Dios para guiarlos, profetas, grandes hombres. Yo los oí decir el otro día que en las reuniones de la calle Azusa, cuando ellos las tenían allá en California, que pensaron que fue una desgracia cuando pusieron los himnarios en la iglesia. Ellos cantaban en el Espíritu. Como el Espíritu les daba que hablasen, ellos cantaban. Ellos danzaban en el Espíritu. Ellos disfrutaron unos momentos grandiosos y esperaban que la palabra de Dios en santificación los separara de sus pecados, y ellos sabían que habían pasado de muerte a vida. ¿Qué avivamiento estaban disfrutando hace algunos 40 años? Pero como Israel lo cometió, así cometieron un error fatal nuestros padres. Una cosa que los mantuvo en el desierto otros 40 años. Nos damos cuenta que en lugar de estar satisfechos con lo que ellos tenían y con lo que Dios había hecho por ellos, y viendo las obras de su mano y el fruto de la gracia, proveyéndoles todo lo que ellos necesitaban, aún tanto así que no tenían necesidad de tener un himnario. Quisiera poder haber visto eso en aquellos días. Pero Israel, después de todas esas cosas, Israel en lo natural, este es Israel en lo espiritual. Así como Dios estaba llevando a su pueblo a una tierra prometida en lo natural, Él está llevando a su iglesia a una tierra prometida en lo espiritual. Y ellos iban en su camino, disfrutando unos momentos grandiosos, pero sin embargo ellos, después que la gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban, sin embargo ellos querían hacer algo por sí mismos, algo con lo que ellos le podían mostrar a Dios que podían hacer algo. Y eso es lo que la iglesia, cuando llega a esa condición, es cuando siempre pierde. Y así es cuando usted trata, o yo trato, o cualquier hombre trata de poner su mano en la obra de Dios para añadir algo a ello, o quitar algo a ello. Lo debemos dejar exactamente de la manera que Dios nos lo proveyó. Dejen que el avivamiento siga adelante a medida que el Espíritu sigue adelante. Este pueblo estaba únicamente a 8 o a 10 días de la plenitud de la promesa de Dios, si ellos hubieran seguido el liderazgo del Espíritu Santo. Este pueblo, en este día, nuestros padres, estaban solo a unos cuantos días de la plenitud de la promesa de Dios, si ellos solo hubieran seguido adelante siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Pero nosotros tuvimos que hacer algo, como ellos lo hicieron. El error más fatal que Israel cometió fue en Éxodo 19. Después que la gracia les había provisto todas estas cosas y les había dado un avivamiento, ellos todavía demandaron una ley. Pensaron que podían tener escuelas, ministros, teólogos, instruidos.
Y bueno, solo ser como el resto de la gente, algo sobre lo que ellos pudieran argumentar, algo con lo que ellos se pudieran separar unos a los otros, romper un compañerismo o la hermandad. Nosotros creemos esto y nosotros creemos eso. Si ellos solo lo hubieran dejado marchar de la manera que Dios lo tenía marchando, hubieran estado muy bien. Pero nosotros siempre tratamos de poner nuestras ideas en ello. Cuando inyectamos nuestras ideas, cuando inyectamos nuestra teología en el Espíritu de Dios, saque el Espíritu de Dios. De esa manera fue en ese día. Ellos iban en camino, pero querían algo que ellos mismos pudieran hacer. Por medio de sus argumentos y por medio de su comportamiento, ellos se dieron cuenta entonces que ahuyentaron el Espíritu de Dios de ellos. Fue un gran error. Fue un gran error cuando nosotros hicimos la misma cosa a nuestros padres. Cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en la calle Azusa y en varias partes del mundo, si solo lo hubiéramos dejado seguir adelante, el liderazgo del Espíritu, eliminar el mundo y seguir adelante y dejar que guiara el Espíritu Santo, ya hubiéramos estado en la tierra prometida. Pero por 40 y algo de años hemos estado lejos de ella. Así como ellos lo hicieron, así nosotros lo hemos hecho. Algo aconteció en la iglesia, otro asunto. Y quisimos denominarnos, en lugar de solo seguir adelante y amar a los hermanos, seguir adelante. Miren, ¿por qué no dejaron en paz? Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada de todas maneras. Así que qué bien nos hace a nosotros marcar algunas barreras denominacionales para mantener fuera al otro hombre. Únicamente cercamos algo. Ahora, hay una pequeña historia que dice algo así, que quizás no sea apropiado contarla en el púlpito a un grupo de personas llenas del Espíritu, al cual tengo el privilegio de hablarle. Pero dice que dos monos estaban sentados en un árbol, mirándose uno al otro, y miraron hacia abajo y vieron a los pobres seres humanos, y dijeron, ¿qué cosa, los hombres? ¿No son miserables? Y ellos dicen que ellos provienen de nosotros. Eso es un error. Yo nunca le pondría un cerco a mi árbol de coco para evitar que mis hermanos monos comieran los mismos cocos que yo como. Ven, así son los seres humanos. La iglesia siempre ha sido de esa manera. En una ocasión, cuando Israel quiso actuar como el resto de las naciones, ellos querían un rey. Ellos querían que Samuel les diera un rey. Bueno, Samuel les dijo, esto no va a funcionar. Dios es su rey. Solo dejen que Dios sea su rey. Pero ellos querían un rey porque querían actuar como el resto de las naciones. Ellos querían actuar como los filisteos y el resto de las naciones, moldearse tras el mundo en lugar de dejar que Dios fuera el rey de ellos. Samuel les dijo, Dios le dijo a Samuel, el fiel profeta anciano de ellos, llamó a Israel y dijo, ¿les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les he rogado a ustedes por dinero o quitado algo a ustedes? No, tú no nos has rogado que te demos nuestro dinero, dijo Israel, ni tampoco nos has dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido, pero todavía nosotros queremos un rey de todas maneras. Ven, el hombre quiere hacer algo por sí mismo, él quiere mostrar su autoridad. Él quiere mostrar cuán grande es él, o cuánto más diferente él puede ser de alguien más, del resto de la gente. Ahí es cuando Dios se sale del cuadro. Exactamente correcto. Ahora, como fue con Israel, siempre ha sido, así como fue en aquel entonces, hubo una multitud mixta. Algunos de ellos querían una cosa, otros querían otra. De esa manera es hoy en día, y por lo general, el que está en el otro lado es el que gana cuando... De la misma manera fue en el concilio de Nicea, cuando nuestras iglesias fueron establecidas. Una quería una cosa y la otra otra. El grupo pequeño de Pentecostés fue echado fuera, la organización tomó control. Y los hechos de los nicolaitas llegaron a ser una doctrina después del concilio de Nicea. Ellos formaron su propia fe, pusieron a sus propios hombres, quitaron todo el... Nico, como dije el otro día, significa conquistar. Nicolaitas significa conquistar al laico y poner toda la santidad en un hombre. Vivan como ustedes quieran y paguen el dinero a la iglesia y dejen que el hombre perdone los pecados y dejen que él haga las oraciones de ustedes y los demás. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es estar entre el laicado, entre todos. Ustedes son individuos.
Dios lidió con Israel como una nación y con ustedes y conmigo como individuos. Cada uno de nosotros tiene que responder ante Dios por nuestros pecados. Y nosotros vemos que esa multitud mixta, bueno, esto es, los dos hijos de Isaac y de Rebeca representan a todo el mundo. Cada vez que hay un avivamiento, nacen gemelos. Cada vez que tenemos un avivamiento, nacen gemelos. Esaú y Jacob eran gemelos. Uno de ellos era un hombre conforme al mundo y el otro era espiritual. Ahora, Esaú era tan buen hombre como lo era Jacob. Si ustedes lo miran a él le gustaba cuidar a su padre anciano ciego, el cual era un profeta. Él era un buen muchacho. Moralmente, me imagino, todo estaba muy bien, y él ayudaba a trabajar. Y tal vez Jacob solo era un mimado de mamá, siempre pegado a la mamá, y era como nosotros lo llamamos un timidito. Y así que Esaú era amado, un hombre del mundo natural, nunca le importó nada tocante a la primogenitura, pero a Jacob no le importaba cómo la obtuviera. Solo había una cosa que él tenía en su mente y esa era la primogenitura. No importaba todo lo demás o cómo él la obtuviera. De esa manera es con las iglesias nacidas del Espíritu. Cuando la Iglesia Católica tuvo un avivamiento, cuando Lutero tuvo un avivamiento, cuando Wesley tuvo un avivamiento, Knox, Calvino y todos ellos a través de las edades produjeron gemelos. Y cuando los pentecostales tuvieron un avivamiento, produjo gemelos. Cuando Moisés tuvo un avivamiento allá en Egipto, produjo gemelos, una multitud mixta. Unos del mundo que quieren actuar como el mundo, ser como el mundo, y moldear su mensaje con el mundo. A los otros no les importa lo que el mundo diga, cuán clásico se mire o no se mire clásico. Ellos tienen una sola cosa en común, eso es aferrarse a la primogenitura, mantenerse aferrados a Dios. Es de la manera que siempre ha sido, de esa manera todavía es hoy día, mis amigos. Aférrense a la primogenitura. Jacob, él, no le importaba cuánto le llamaban un mimado, cuánto qué, cómo la obtuviera, tan solo que él la obtuviera. De esa manera es hoy día. A la gente que es espiritual no le importa. Ahora, muchas veces las iglesias se están comprometiendo. Ha llegado a que ellos solo se estrechan de mano con el predicador. Como David Duplessis lo estableció muy bien no hace mucho tiempo, que Dios no tiene nietos, eso es verdad. Nuestras iglesias pentecostales están trayendo a sus jóvenes, colocándolos en los asientos y haciéndolos miembros de la iglesia. Ellos nunca han venido a través del proceso de nacer de nuevo y ser llenos con el Espíritu Santo y venir por sí mismos. Nosotros solo los traemos a la iglesia. Que tienen ellos un montón de riquis, con un estilo de corte de pelo corto arriba y abultado a los lados, andando por aquí en las calles como el resto del mundo. Las mujeres con cabello corto, usando maquillaje y todo lo demás. Es una desgracia. Se están tratando de moldear conforme al mundo en lugar de ir tras el punto de vista espiritual. Hemos tenido muchos grandes movimientos en nuestras iglesias y estamos tratando de ser más grandes que el otro hombre, derribando al otro hombre y obrando para nuestras denominaciones, de nuestras organizaciones que hemos obtenido. Estamos incubando un montón de gente híbrida en lugar de hijos de Dios, nacidos de nuevo, correcto. Híbridos, una de las ruinas del mundo. Un híbrido nunca se puede reproducir. Cuando nace un mulo no puede ser nada más que un mulo. Eso es todo lo que es. Él nace y él es un mulo, él es un híbrido. Es producto del cruce de la yegua y el burro. Él no sabe quién es su papá, ni quién es su mamá, ni de dónde él proviene, ni a dónde él va. Él es tan ignorante como puede ser. Él no tiene mansedumbre. Usted le puede hablar a él y él solo para sus orejas y rebuzna, jija, jija, con sus grandes orejas paradas. Algunas veces voy y les predico un montón de esos mulos que no saben más tocante a Dios que lo que un hotentote sabe tocante a un caballero egipcio. Para sus orejas y dicen, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa, es un híbrido. Él pudiera pertenecer a una organización pentecostal, que pudiera pertenecer a cualquier otra organización, pero un hombre nacido de nuevo y una mujer. A mí me gusta un caballo híbrido, o mejor dicho, un caballo que no es híbrido, sino un verdadero caballo manso, pura sangre. Lo que me gusta es una experiencia de Pentecostés pura sangre. Unos que saben de dónde provienen, saben que tiene control de ellos y saben a dónde van. Con un espíritu de mansedumbre y dulzura, y el Espíritu Santo, que con tolerancia y compañerismo cruza al otro lado de la línea y estrecha manos con cualquier hermano y lo acepta, pues él es un hermano, un ciudadano del mismo reino.
No importa cómo él fue bautizado o rociado o se derramó agua sobre él, o lo que él hizo, o si él se paró de cabeza o brincó y saltó, o lo que él hizo, él es un hermano de todas maneras. Mientras él tenga el Espíritu Santo, él es su hermano. Y un verdadero pura sangre, hombre y mujer pentecostal nacidos de nuevo, creen eso con todo su corazón, extienden sus fronteras. Ciertamente, esos avivamientos gemelos, uno produce un hombre que quiere ser intelectual, quiere que sean instruidos en la escuela. Ellos están tratando de evadir el asunto del nuevo nacimiento. La iglesia lo está tratando de evadir. Hoy día aceptamos a la gente por medio del bautismo de agua. La metemos a la iglesia por medio del bautismo de agua. Usted la pudiera meter en la iglesia por medio del bautismo de agua, pero nunca la podrá meter en Cristo por medio del bautismo de agua. Usted tiene que entrar allí, dentro, por medio del Espíritu, ¿correcto? Como ya he dicho con frecuencia, y lo diré otra vez, a mí no me interesa qué clase de nacimiento sea. Todo nacimiento es un desorden sucio. Si es en una porqueriza, o si es en un granero, o si es un cuarto de hospital decorado de rosa, es un desorden sucio. Y también el nuevo nacimiento es un desorden sucio. Lo hará que haga cosas que usted nunca pensó que haría. Hará que se le derramen las lágrimas, que llore a voz en cuello, grite y levante sus manos y que se ponga de todos colores y todo lo demás. Y usted actuará deshonrosamente delante de un grupo almidonado, formalista. Pero a usted no le importa mientras obtenga un nacimiento de eso. Usted tiene que nacer. Naciendo de nuevo, llegando al nuevo nacimiento. Ha llegado a un lugar donde está tratando de evadir el asunto, metiendo miembros, tratando de ganarle a este otro hombre. Nuestra organización está creciendo más que la otra. Eso no importa nada. Nada en lo absoluto. El reino de Dios es lo que importa. Todos estamos trabajando para un solo lugar. Si yo pertenezco a la iglesia bautista, o a las asambleas, o a las unitarias, o a las trinitarias, o a las quintuarias, o a la que sea, queremos estar trabajando para un solo principio. Eso es para nuestro Padre Celestial, para obtener hijos nacidos de nuevo en ese reino de allá arriba. Fuera de eso, estamos trabajando en vano. Estamos tratando de hacer algo por una institución hecha por el hombre que caerá tan seguro como 2 más 2 son 4. Tiene que caer, pues es de hombre. Tiene que caer. Únicamente la cosa de Dios permanece. Yo no tengo nada en contra de ellos, eso está muy bien, pero cuando marcamos esas barreras de que no podemos tener compañerismo con el otro hombre, ahí es cuando se pone mal. Yo he sido acusado y han dicho que a mí no me agradan las organizaciones, me agrada la gente que está en las organizaciones, pero no, las organizaciones están bien mientras ellas no marquen un punto final y digan, nosotros creemos esto, y ustedes, el resto de ustedes, apártense de ello, y no cooperaremos con ese grupo de los hombres de negocio o con nadie, mientras que ellos lo hagan de la manera que, si ellos edifican una organización, cuando ellos lleguen a hacer una organización, yo me retiraré de ellos. Eso es exactamente correcto. Yo no creo en esa cosa. Yo creo que somos hermanos, tenemos compañerismo y seguimos el liderazgo del Espíritu. Eso es exactamente lo que me gusta al respecto. Una multitud mixta, ellos tenían una ley, ellos fueron al monte Sinaí, recibieron una ley para que todos ellos pudieran recibir títulos de doctor, PhD y EYD y QSDs y toda clase de doctorados, y así que cuando menos pensaron, los metió en problema. Ahora, la ley sirvió su propósito, estuvo bien en su día, la ley hizo bien, en su día ella sirvió su propósito, así también las denominaciones han hecho bien, está bien en su propósito, pero recuerden que la ley nunca los llevó a la tierra prometida, Josué los llevó al otro lado, la gracia no la ley. Y ni tampoco la denominación, ninguna denominación jamás llevará a la iglesia de Dios al otro lado. Será la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones por el bautismo del Espíritu Santo que nos llevará a la tierra prometida, a la plenitud de las bendiciones de Dios. Seguro que sí. Ellos cometen un error fatal cuando ellos hacen esas cosas. Sirvió su propósito, estuvo muy bien, pero el tiempo llegó cuando ya no sirvió. Dios la dejó morir para que él pudiera tomar la gracia y cruzarlos al otro lado y colocarlos posicionalmente en sus lugares en la tierra prometida. Así también la gracia de Dios colocará a cada miembro, profetas, maestros y demás. No, una denominación no puede hacer eso. Ustedes tendrán a un montón de presbíteros para poner manos sobre ellos. Eso no significará más que arrojar agua sobre ellos. Se necesitó el Espíritu Santo para separar a Pablo y a Bernabé. Todavía se necesita el Espíritu Santo para separar a un hombre y a una mujer y colocarlos en donde ellos pertenecen posicionalmente en Cristo. Eso es verdad. Ahora, nos damos cuenta que ellos viajaron entonces desde allí a Cades Barnea. En Cades Barnea, ellos cometieron el error más fatal que jamás cometieron. Israel cometió un verdadero error cuando llegó a Cades Barnea. Bueno, ellos tenían sus 12 cabezas diferentes, 12 grupos diferentes de ellos, y ellos los enviaron a espiar la tierra prometida para ver lo que podían conseguir, cualquier información del interior. Cuando ellos regresaron, encontramos que había 10 del grupo que dijeron, es imposible tomarla. Sencillamente no lo podemos hacer.
Es muy difícil. Nosotros somos pequeñísimos al lado de ellos. Parecemos langostas. Pero había dos que tenían la evidencia. Ellos habían estado en alguna parte. Cuando regresaron, ellos tenían los frutos de la tierra. Ellos regresaron para dar a conocer que ellos habían estado allá, y al regresar trajeron la evidencia de que era una tierra buena. Bueno, eso es más o menos lo que obtenemos en un avivamiento, como unos dos en una sola nidada. Es más o menos como una nidada de huevos de una gallina, como unos dos en una buena nidada. Y cuando menos pensaron, Josué y Caleb regresaron con la evidencia de que era una tierra buena. Ellos tenían una evidencia, pero esa no era toda la evidencia. Ellos solo tenían una sola evidencia. Eso es lo que los pentecostales recibieron cuando cruzaron al otro lado a la tierra. Entraron en el desierto, cruzaron al otro lado del Mar Rojo y encontraron a sus enemigos muertos. Ellos empezaron a hablar en lenguas como una evidencia que ellos habían estado allá. Ellos supieron que había algo bueno. Ellos supieron que había una tierra en alguna parte que era más allá de todo lo que aún habíamos alcanzado, correcto. Pero eso no es toda la cosa. Nos establecimos en eso, nos asentamos en eso, correcto. Dios dijo, si hay uno entre vosotros que hable en lenguas y el indocto entra, él dirá, bueno, todos ellos están locos, pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, entonces ellos se postrarán y dirán, seguramente Dios está con ustedes. Pablo dijo eso. Ahora, cuando nos detenemos en una sola evidencia de hablar en lenguas, como el hecho de que eso es el Espíritu Santo, lo cual está bien, eso es verdad. Esa es la evidencia del Espíritu Santo, pero solo miren las otras cosas que van con eso. Pero tan pronto como lo hicimos, nos tuvimos que denominar nosotros mismos para mantener a los otros fuera, edificar una cerca alrededor de nuestra palma de coco para que nadie más recoja de esto sino nosotros. Esa es la razón que el resto de nosotros no llegamos a ninguna parte, solo nuestras propias ideas egoístas, en lugar de permitir que el Espíritu Santo nos guíe a todos a salir. Y hemos esperado 40 años y nada ha sucedido. Ustedes todavía se están quedando en el mismo lugar, en la misma cosa de siempre. Oh, hermanos, nos damos cuenta que ellos cometieron un error fatal y levantaron un montón de contenciosos. Eso es lo que tenemos, un montón de contenciosos. Uno diciendo, bendito Dios, yo soy de las asambleas, ustedes son unitarios, ustedes, antigua iglesia de Dios, no tengan nada que ver con ello. Nosotros lo tenemos, la iglesia de Dios, bendito Dios. Nosotros somos los que lo tenemos, nosotros tenemos el nombre profetizado. Los unitarios dicen, nosotros lo tenemos porque bautizamos correctamente, aleluya, montón de contenciosos. Dios los está dejando que se queden allí hasta que ustedes mueran. Eso es exactamente correcto. La Biblia dice que ellos se quedaron allí hasta que murieron todos los antiguos contenciosos, amén. Eso es exactamente correcto. Él los dejó que se quedaran allí hasta que murieron todos los antiguos contenciosos. La Biblia así lo dice, esos contenciosos peleando por los límites de su organización, y no tengan compañerismo con ese grupo. Esos son buitres en la percha, y este es tal y tal cosa. Mientras ustedes tengan eso en su cabeza, ustedes se quedarán allí mismo en el monte y morirán de hambre. ¿Han pensado ustedes alguna vez lo que hizo esa gente por 40 años? Ni siquiera estaban 40 días de lejos, y Dios los mantuvo allí por 40 años. Así fue hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que algunos de ellos hablan de la venida del Señor Jesús. Yo creo que está pasada de fecha. Yo creo que es por causa de la iglesia, la razón que está pasada de fecha. Jesús así lo dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios tuvo paciencia, no queriendo que ninguno se perdiera. Él esperó para que la gente entrara, y hoy día Él está esperando que la iglesia se reúna. Yo sé que no es popular entre la gente, pero hermano, es el mensaje de la hora para que nos reunamos. Las almas se tienen que reunir. Nosotros tenemos que ser una sola iglesia del Dios viviente, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, unitarios, trinitarios, quintuarios, todos nosotros reunidos. Nosotros somos un solo grupo, somos hijos de Dios por nacimiento. Eso es exactamente correcto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Y cómo van a venir ustedes cuando tienen una cerca edificada tan alta que ni pueden alcanzar los cocos? ¿Ven? Usted tiene que hacer esto y hacer eso. Oh, tanta gente. Como el carcelero de Filipos esa noche cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le diríamos nosotros? Nosotros le diríamos lo que no hiciera. Usted tiene que dejar de hacer esto, usted tiene que dejar de ir allá, usted tiene que dejar de hacer esto. Él nunca preguntó lo que tenía que dejar de hacer. Él preguntó lo que él podía hacer para ser salvo. Correcto. Pablo le dijo en palabras que se podían entender. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Eso es todo. Expongan de nuevo la fe de Dios en la gente para que ella sepa qué hacer y cómo actuar. No decir, venga aquí y únase a nuestro grupo, venga y únase a ese grupo, solamente regréselos a Dios, Dios cuidará del resto de ello, métalos al reino. Los contenciosos antiguos, la Biblia dice que debido a que ellos descreyeron a los dos hombres, Caleb y Josué aquietaron a la multitud.
Ahora, hace unos cuantos años, ellos querían saber, introducí Pentecostés a todos los diferentes grupos y demás, y ellos, uno dijo, bueno, vamos a ir a esos grupos grandes y cosas así, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Algunos de ellos dijeron que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, entraron algunos nuevos asuntos y las clases diferentes. Si no es de Dios, caerá de todas maneras. Así que, ¿por qué? Dejen que sigan y amémonos unos a los otros. No peleen unos con los otros. Mientras el diablo los tenga peleando unos con los otros, él no tiene que pelear en lo absoluto. Él se sienta cómodamente y tiene un día de campo observándolos pelear unos con los otros y se ríe de ustedes. Profesan tener el Espíritu Santo y están peleando unos con los otros. Ámense unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la evidencia más grande del Espíritu Santo que yo sé. Cuando ustedes se pueden amar unos a los otros. Sí, Señor, ese es un gran mandamiento, una cosa grande. Aunque ustedes hablasen en lenguas humanas y angélicas y no tienen amor, de nada les sirve. Ven, no se organicen, como por ejemplo sobre su evidencia del Espíritu Santo, lo cual está bien, yo también la creo. Pero esperen, hay más que eso. Perdónenme, mis amigos de color, como el hombre de color allá en el sur que estaba comiendo sandía. Le dieron una rebanada muy pequeñita, como así de grande. Ese muchacho podía comer más sandía que eso. Dijo, ¿te gustó, Sambo? Él dijo, está buena, pero hay más. De esa manera es cuando yo obtengo una probada de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a la reunión. Eso es bueno, pero yo quiero más de Él. Hay más de Él, porque Él prometió que todas las bendiciones redentivas son nuestras. Sí, Señor. Ellos se quedaron en el monte por 40 años. Nosotros nos hemos quedado en nuestras denominaciones por 40 años argumentando de esta manera y de esa manera. ¿Y han pensado ustedes alguna vez lo que esa gente hizo allá por 40 años? Bueno, seguro que Dios estaba con ellos. Él ha estado con nosotros. Ellos habían estado allí por 40 años y criaron hijos. Dios los prosperó, tenían buenas cosechas. A ellos les fue muy bien allí. Dios los bendijo y sanó sus enfermedades. No hubo un debilitado entre ellos cuando salieron del desierto, pero Él los dejó que se quedaran allí mismo hasta que ese montón de antiguos contenciosos llegaron a su fin. Todos murieron. Eso es exactamente lo que Él ha hecho hoy en día. Nos asentó y nos unimos a las asambleas, nos unimos a la iglesia de Dios, nos unimos a esto y nos unimos a eso, y nos unimos, hasta que nos establecimos aquí y criamos hijos y compramos Cadillacs y prosperamos en los negocios y todo lo demás. Pero el fin de los 40 años ha llegado, hermano. Hay una nueva generación que se ha levantado, correcto. Hubo un Josué que se levantó un día. Él absolutamente creía la palabra de Dios, toda porcioncita de la promesa, no únicamente para cuidar de ustedes y bendecir sus negocios y lo demás, pero hay más de ello que eso. Dios ha hecho la misma cosa hoy día. Y yo creo que esta organización de los hombres de negocio del Evangelio completo es parte del programa de Dios. Yo no estoy diciendo eso porque yo estoy parado aquí delante de ellos. Si así fuera, sería un hipócrita. Pero lo digo sinceramente porque ellos no han clavado una estaca y dicho, esta organización o esa organización, ellos extendieron su límite lo suficientemente lejos que pueden abarcar a todos. Y esa es la razón que yo soy parte de ellos hoy día, porque están en el mismísimo programa que yo creo que está correcto. Se extendieron a las asambleas de Dios, a la iglesia de Dios, a las cuadrangulares, a las PADJC, PADW, la unida, a todas. El que quiera venga para que pueda beber agua de la fuente del agua de Dios gratuitamente. No importa si ustedes están cabalgando en un camello de una joroba, 2 jorobas, 3 jorobas o cuantas jorobas tenga, aun si lo está en un asno, venga, no importa. Hay alimento para todos nosotros aquí en esta casa. Así es cuando se reúnen. Esa es la razón que yo he seguido a los hombres de negocio por todas partes, porque allí yo les puedo hablar a todos los grupos y darles mi mensaje para decirles que esta es la cosa en la que yo creo. Yo creo que estos hombres de negocio no pueden hacerlo todo. Tienen que ser parte de ello. Ellos pueden ser un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando los hombres se pueden reunir y romper sus barreras denominacionales. Yo creo que estos hombres aquí, que ustedes ven ahora, estos hombres jóvenes que son de este grupo aquí, es el grupo de los hijos de los antiguos contenciosos. Pero estos hombres no son contenciosos. El grupo nuevo no era contencioso. Él dejó que todos los antiguos contenciosos murieran. Cuando los antiguos contenciosos murieron, Él tomó a los hijos de ellos y levantó entre ellos a Josué y los envió a la promesa completa. Yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy. Yo creo que eso es lo que esta organización de los hombres cristianos de negocio está haciendo. Dios la está usando poderosamente y Él continuará usándola mientras mantengan esas barreras denominacionales derrumbadas. Ellos no les dicen a qué iglesia ustedes deben pertenecer.
pertenezcan a cualquiera que ustedes quieran, pero ellos están tratando de llevarlos y hacerlos que se aparten de la disposición de los contenciosos antiguos y regresarlos a donde hay lugar, a donde puedan abrazar a cualquier hermano, si es metodista, presbiteriano, bautista, unitario, trinitario o lo que sea, abrazarlo. Él es un hermano, no contienda con él, ámelo, amén. Mientras mantengamos esa actitud, Dios va a cosechar uno de estos días, y yo creo que Él está listo ahora. Ustedes han estado en este monte de organización por 40 años. Marchemos hacia arriba, marchémonos de aquí, ministros, mis hermanos ministros allí. ¿No piensan ustedes que hemos estado en este monte el tiempo suficiente? ¿No piensan que hemos argumentado y peleado y comportado mal y discutido sobre los límites de nuestra organización el tiempo suficiente? Dejemos este monte y subamos a la tierra prometida. Empecemos a subir, a poseer la tierra. Dios le dijo, suban y posean la tierra. Todos los contenciosos antiguos han muerto ahora. Pongan su espada de nuevo en la vaina. No peleen. Escuchen, hombres, no cometan el mismo error que sus padres cometieron, o estarán también aquí 40 años. Vean en dónde la organización de los hombres cristianos y demás, o los hombres cristianos, si ustedes alguna vez se organizan, se quedarán aquí mismo otros 40 años. Pero es el tiempo que Dios está llamando a su iglesia a subir. Yo creo eso. Y fíjense, Él dijo, ahora, mientras pasan al lado del monte Seir, ahora, ahí es en donde su hermano denominacional, Esaú, estaba establecido allí, un buen presbiteriano, metodista o bautista. Ahora, no lo molesten, no argumenten con él, solo pasen al lado de él y digan, ¿cómo estás, hermano? Sigan caminando, pero ustedes lo han estado queriendo conseguir y sacudirlo y decirle que no tiene nada, correcto. Recuerden, él tiene solo lo que Dios le dio. Él salió del mismo avivamiento que ustedes salieron, correcto. Él le dijo a Josué, ve que no vayas allá al monte de Seir, porque yo le he dado eso a Esaú. Hasta allí él debe llegar. Eso es todo de lo que él sabe al respecto. Esa es la única cosa que él sabe, es su denominación. Oh, nosotros somos fulano de tal, eso es todo lo que él sabe. Eso es todo lo que Dios le dio. Solo pasen al lado, no empiecen a argumentar ni a pelear con él, solo pasen al lado quietamente. Pero mire, Jacob pentecostal, usted verdaderamente nacido de nuevo, que tiene la experiencia y es guiado por el Espíritu Santo, no empiece a argumentar con él, pues el Jacob pentecostal tiene la promesa completa allá en la tierra, la cosa que va a suceder. Dios dijo que Él pudiera haber destruido toda la cosa y puesto a ustedes en la tierra prometida con la plenitud del Espíritu, con toda operación. Mientras estaba la otra mañana en esa reunión, y yo mismo viendo que mi ministerio es un ministerio espiritual, pues no soy un buen predicador, pero fíjense en este respecto, cuando ellos hablan tocante a Carlos Price y él muriéndose allí, y el hermano Shakarian profetizando que estas cosas se cumplirían, oh, mi espíritu se levantó dentro de mí, dijo, eso es, si ellos únicamente lo pudieran ver, eso es. Estamos listos para subir y tomar la tierra. Recuerden lo que dije tocante a los hospitales y demás. Estamos listos para hacerlo cuando ustedes, los hijos de los contenciosos antiguos, se reúnan. Oh, ustedes ministros aquí, ustedes hermanos aquí en Phoenix, derriben sus barreras denominacionales, arrepiéntanse y reciban un avivamiento de Pentecostés. Todos nos podemos unir. Queremos un avivamiento. El Espíritu Santo cayendo de nuevo en la iglesia y que sea guiada por el Espíritu Santo. Dios está dispuesto a hacerlo. Suban y posean la tierra. Pasen al lado de ellos. No argumenten con ellos. Si ellos no quieren venir, está bien. Sigan adelante. ¿Cómo está usted, hermano? Pasen al lado de él. Él es un creyente fronterizo. Eso es todo lo que él sabe, es quedarse en la frontera. De esa manera mucha gente es hoy en día. Todo lo que saben es la denominación de ellos. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco a eso. Yo le pregunté a una mujer en una ocasión si ella era cristiana. Ella dijo, quiero que entienda que yo prendo una vela cada noche. Como si eso tuviera algo que ver con lo que es cristianismo. Otro hombre dijo, yo soy americano, seguro que soy. Eso no tiene más que ver con ello que lo que un cerdo necesita una silla para montar de lado. Eso no tiene más que ver con ello que poner una silla para montar de lado en un cerdo. ¿Por qué? América no significa cristianismo. El cristianismo es una experiencia de nacer de nuevo, el bautismo del Espíritu Santo para compañerismo y amor y tolerancia. Y el Espíritu Santo toma el control de la iglesia y hace grandes cosas. Oh, seguro, sí, Señor. Yo pensé que yo sentía algo moviéndome para todos lados. Yo no sabía lo que era. Yo no estaba seguro si era yo que iba subiendo. Dijo, alguien está moviendo el estrado para todos lados. Pensé, ahí voy. Ven, yo pensé, Señor, si yo me quedo con la palabra algún día, Él me llevará arriba de todas maneras. Sí, Señor. Poseer las promesas, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Cristianos, hermanos, hermanas, hemos estado en esta tierra el tiempo suficiente, hemos estado aquí en este monte, hemos estado en este monte denominacional mucho tiempo ahora. Hemos estado aquí 40 años usando esto por evidencia, el hablar en lenguas, oh hermanos, cuando hay poderes que son desconocidos, cuando los recursos son inagotables. Todo lo que pidas en mi nombre, eso haré. Pide todo al Padre en mi nombre y yo lo haré. Amén. Solo sanidad divina y hablar en lenguas, bueno, eso es solo unas cuantas uvas que fueron traídas al regresar de la tierra. La tierra es nuestra. Todo nos pertenece. No tengan miedo que el otro hombre les vaya a ganar allá. Solo únanse con él y vayan allá. Esa es la manera de hacerlo. Y nosotros hemos estado en este monte por 40 años. Dejémoslo y vayamos hacia la tierra prometida. Mi oración es que Dios ayude a estos hombres de negocio a mantener sus corazones unidos. Correcto. Y si los ministros no lo hacen, Dios levantará a hombres de negocio para que lo hagan, o a alguien más, para reunirlos, porque la iglesia no puede marchar con un brazo en un lugar y la cabeza en otro y un pie en otro. Él tiene que tener una profecía y el ruido de juntarse. Eso es todo lo que yo les puedo decir a ustedes. Hasta que todo el cuerpo del Señor Jesucristo esté parado como una sola gran unidad de Dios, entonces dejaremos este monte e iremos y posaremos la tierra prometida. Hasta entonces, yo soy su hermano y únicamente estoy peleando por ese solo propósito, unir la iglesia del Dios viviente en un solo corazón y en un solo acuerdo. Dios los bendiga. Hermano Shakarian.